Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar las llantas del coche con el vinilo líquido de Full Dip. Para eso vamos a usar este kit de vinilo líquido y vamos a aplicarle luego el barniz brillo, barniz acrílico. ¿Vale? Aquí veis las llantas, son unas llantas de 16 pulgadas de este DS4 Crossback. Y a continuación vamos a ver el proceso, las precauciones que tenemos que tener y cómo aplicarlo desde el punto de vista de un principiante, que en principio es para lo que están hechos estos kits, para que cualquiera los pueda aplicar en casa. Comenzamos. Bueno, pues como veíais, las llantas tenían bastante suciedad del disco de freno, de la pastilla. Así que lo primero que tenemos que hacer es limpiarlas muy bien. Yo lo que hice fue ir a un túnel, a un sitio de lavado, le di con la pistola y le di allí con el cepillo y después a mano frotar y frotar para que no quede ningún resto de suciedad, porque la pintura, ahí por ejemplo veis que entre los radios quedaba algún resto, pues eso hay que intentar quitarlo todo al máximo, porque si no la pintura no pegará bien en esa zona y es por donde luego puede acabar levantándose. El segundo paso, como estáis viendo, es proteger el neumático, proteger la carrocería para que el spray no salpique y luego nos cueste más tiempo quitarlo. También está la opción de sacar la llanta y luego volver a ponerla, pero decidí hacerlo así para evitar después tener que atornillarla y rayar la llanta o rayar los tornillos al volver a apretarla. Así que nada, con cartas para proteger el neumático, con plástico de embalar para proteger el coche y luego no tener que quitar las motas de pintura, que no hay problema porque se pueden quitar, pero nos ahorramos el tiempo. Y aquí veis que el bote tiene un adaptador que se conecta para poder distribuirlo más fácil. Esto viene ya en el kit. Y una vez tenemos listo la zona que queremos pintar, lo que tenemos que hacer es usar la primera capa un poco de imprimación. Yo lo que hice fue intentar dejar una capa fina a motas para que luego el resto de la pintura se pusiera. Aquí veis que la boquilla que le puse era la que no tocaba y tiraba el spray, el chorro muy fino en un principio. Así que hay que tener cuidado al principio de que quede bastante moteado. Como digo, esta primera capa es como si fuera imprimación y hay que intentar no manchar en exceso. Aquí con otra llanta volvemos a hacer lo mismo. Como veis, lo que os digo, que quede moteado, lo dejamos secar 10 minutos, 5 o 10 minutos, depende de si le da sol, si no, de la temperatura. Y las siguientes capas sí que vamos dándole diferentes pasadas sin que llegue a chorrear. Y yo lo que hice fue muy fácil, pasar una llanta, como estáis viendo, pasaba a la siguiente, lo dejaba secar y al llegar a la otra prácticamente ya había pasado el tiempo para poder dar la siguiente. ¿Cuántas manos hay que dar? Pues las que podáis dar hasta acabar los botes, que en principio para 16 pulgadas son 3 el kit que mandan, pero yo compré el de las pulgadas superiores y le pasé 4 botes hasta terminarlo. De esa manera la capa que queda es más grande. Hay que tener el cuidado de cuando llevemos más o menos la mitad, darle la vuelta, mover el coche y darle la vuelta para evitar esto. La parte que antes estaba debajo, por mucho que lo intentéis, va a quedar con restos sin pintar. Entonces hay que girarlo y pintar esa zona. ¿Vale? Aquí, como veis, una vez seca, queda en un negro mate bastante homogéneo. Y aunque parezca que ya está, hay que seguir dando capas. Hay que gastar los botes que recomiendan, porque de esa manera se crea una película algo más gruesa y a la hora de retirarlo es más fácil y va a tener una mayor protección. Luego, como veis, pequeños detallitos protegiendo el neumático, aunque luego lavándolo se quitan los restos, no hay mucho problema, pero bueno, si queréis evitarlo, lo tapáis por completo y no hay más problema.
Y estos plásticos, como os decía, simplemente para evitar luego tener que pasar un trapo y quitar las motas, que no hay problema. Es vinilo líquido, se quita sin problema rascando. No deja marca, no hay ningún problema. Sí que, como veis, tened cuidado con el disco de freno, porque ahí va a ser más difícil que si mancháis lo podáis quitar. Y como último paso, una vez las tengáis, retirad estas cintas y retirad lo que hayáis colocado para proteger el disco de freno por dentro. No lo saquéis hacia afuera, hacia vosotros, porque podéis llevaros a pintura que todavía esté fresca o podéis arañarlo con los agujeros. ¿Vale? Había alguna pequeña zona muy pegada ya a la zona de dentro con alguna imperfección, pero esto es si os acercáis al detalle. Si las veis desde 1 metro, están perfectas. Y como veis, esto es lo que hace el vinilo. Una vez seca, las capas que hayáis echado forman una película que se pueden quitar rascando sin problema. En principio lo que se consigue, el color que queráis, y además que la parte de debajo, es decir, el aluminio, una vez retiras el vinilo, esté como el primer día, en teoría. En teoría, como veis, sale, una vez coges una buena cantidad, sale del tirón. Esto era prácticamente a la hora de haber pintado y sale sin problemas. Y para barnizar, precauciones que hay que tener. En principio hay que dejar secar 24 o 48 horas el vinilo, que habéis puesto en un principio. Entonces yo lo que hice es que estuve una semana con el coche porque no tenía tiempo y después de una semana limpié bien las llantas y ahora sí intenté proteger todo el coche con cinta de embalar que encontré en los chinos. Embalé todo el coche porque al ser un spray acrílico lo que caiga es como si echáis spray, una pintura en spray. Eso cuesta bastante más de sacar. Hay que protegerlo o sacar la llanta entera. Y para conseguir un efecto brillo profesional, por lo que he leído, es bastante complicado y recomiendan que lo haga un profesional. Se puede conseguir, yo no soy ningún experto y conseguí una cosa intermedia, se puede conseguir un resultado relativamente bueno por el precio que estamos hablando del kit, que a mí me costó unos 25 euros. Los 4 sprays de vinilo más este barniz, más el tiempo, eso sí. Yo hice lo mismo, eché una primera capa un poco de imprimación y para probar, y luego lo que hice fue, como veis, pues empapar toda la llanta, teniendo la única precaución de que no chorreara. ¿Vale? Una vez hechas, se nota enseguida dónde hay y dónde no hay cantidad porque brilla mucho. Lo que pasa es que, como veis, no conseguí un efecto espejo. Conseguí un efecto brillo, eso sí, queda bastante chulo, pero el efecto espejo, que en unas llantas que compréis de cualquier coche que os venga de serie o en el barnizado que le puede dar un profesional, pues ahí, si queréis conseguir ese efecto, tal vez si se os da esto mejor que a mí lo consigáis, pero igual merece la pena llevarse el coche a un profesional y que lo haga él. Nada, una vez terminado, quitamos toda la protección que hemos puesto con cuidado y quitamos la protección del disco por dentro, aunque sea un poco más engorroso para evitar arrastrar sobre la pintura y arañarla o dejarle moteado. Y por último, lo que yo hice fue recortar el logotipo de las llantas. ¿Vale? Esto se puede proteger antes de pintar, pero yo lo hice de esta manera. Una vez está el barniz, sí que es verdad que es algo más complicado, tal vez porque no tenía muchas capas de vinilo, no lo sé, pero sí que me costó algo más. Aquí veis que poco a poco sale. Esto, al estar acercado con el zoom, puede parecer que queda cutre, que queda mal, aquí lo veis, pero la verdad es que la distancia normal no se distingue y a los días lo retoqué y queda bastante bien. Os enseñaré en próximos vídeos el resultado, si se pueden lavar, si no se pueden lavar, etcétera. Y nada, espero que os sirva y que os haya gustado. Hasta luego.